Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este espacio Córdoba Ahora de Onda Mezquita Televisión. Nos acompaña hoy en el plató el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que se encuentra justo en estos momentos en los primeros meses de su segundo mandato como presidente de la Audiencia Provincial. Francisco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bien hallado. En primer lugar, agradecerle que haya hecho un hueco en su apretada agenda dentro de sus responsabilidades para atender la invitación de esta casa. Y en segundo lugar, la pregunta es casi obligada, ¿no? Usted, como el máximo responsable de la Administración de Justicia en nuestra provincia, ¿cómo puede calificar la situación que ha vivido en esta época de pandemia, con el confinamiento, todo limitado, etcétera, etcétera? Bueno, agradecimiento yo creo que vamos a dejarlo en recíproco, por darme la oportunidad de poder expresar la voz de la justicia aquí públicamente, que no sean a través de las resoluciones que dictamos, de los autos, de las sentencias, sino de una forma más directa y más cordial. La pandemia, yo creo que como todos, pues ha sido un mal que nos ha cogido desprevenidos prácticamente, que la actividad económica se ha paralizado y la actividad jurídica, como no, como otras tantas de las actividades del ser humano y de la sociedad, pues quedó drásticamente paralizada. Solamente se llevó a cabo o se practicaron las diligencias urgentes, todas aquellas que no admitían demora, sin perjuicio grave para los interesados, cuestiones relacionadas con el internamiento de personas incapaces, con la protección de los menores, con órdenes de protección a las víctimas de violencia de género y con personas privadas de libertad. Eran en general, ¿no? Por señalar los supuestos especiales en los que se podía actuar dentro de las limitaciones, con todas las prevenciones de seguridad dentro de la Administración de Justicia. Pero desde que se dicta el decreto del estado de alarma, el 14 de marzo, pues quedó todo paralizado. Luego vinieron las sucesivas prórrogas y hasta, porque quedaron suspendidas, salvo para esas situaciones en que me he referido anteriormente, la actividad judicial y los plazos y los términos procesales. Se reanudaron y se levantaron el 5 de junio y es cuando a partir de ahí hemos empezado a ir arrancando, a volver otra vez a arrancar el motor de la justicia, que no ha sido nada fácil. Ya en los últimos días sí estoy notando una casi cierta normalidad en el funcionamiento de la Administración de Justicia, pero ha habido un parón muy importante. Se han suspendido aproximadamente en Córdoba y provincia 2.300, 2.400 juicios. Las agendas han tenido que reajustarse y se han vuelto nuevamente a programar y a reseñalar, valga la expresión, otra vez los juicios en el más pronto plazo posible y guardando un poco el orden de prioridad y la importancia del asunto. Como decíamos al principio de esta entrevista, afronta usted el segundo mandato como presidente de la Audiencia Provincial. En el tiempo que, si no me equivoco, corríjame, comenzó en 2015. Finales del 14. Del 14, y como he encontrado también en algunos medios, pues desde su nombramiento como presidente de la Audiencia, pues se han producido avances en la justicia cordobesa, entre los que cabe citar el traslado de sus 9 sedes a la Ciudad de la Justicia, la apertura del juzgado de 24 horas, la creación de una plaza de magistrado para las secciones penales y la llegada de 2 magistrados en comisión de servicio a la Audiencia. Y por si fuera poco, pues también le tocó acoger la celebración de las 18 jornadas de presidente de audiencias provinciales, en las que se crearon, entre otras cosas, comisiones de coordinación en violencia sobre la mujer, ¿no? En efecto, han sido los primeros 5 años podemos decir, del mandato, fueron del 14 a finales del año pasado, del 19, han sido años intensos, en el que tocó mudarnos de la sede judicial principal, donde estaba la Audiencia Provincial y la mayoría de los juzgados, en Vallellano, junto con otras 8 sedes judiciales que había desperdigadas por toda la ciudad, a la Ciudad de la Justicia. Se trasladaron 140.000 cajas de expedientes y 70.000 de material de oficina. No fue una cosa baladí, fue una cosa sencilla y se hizo muy ordenadamente, programadamente, no hubo que suspender ningún juicio y sin solución de continuidad. Nos mudamos de una forma escalonada hasta la Audiencia Provincial, que fue la última que se mudó, que fue en diciembre del año 2017.
Efectivamente, en el año 2018, se celebró aquí la 18 reunión de presidentes de audiencias provinciales, que tuve el honor de ser anfitrión de las mismas, en el seno de las cuales se crea la Comisión Provincial o las Comisiones Provinciales de Coordinación para la Violencia de Género. Fuimos los pioneros en ponerla en marcha. Se constituyó a finales, en noviembre del 18, la primera comisión. Ya hemos celebrado 3 más, pero quedó interrumpida la que tenía programada para abril como consecuencia de la pandemia. Habrá nuevamente que retomar la agenda, puesto que el tema de la violencia de género es un tema que preocupa, un tema importante, y esas comisiones son relevantes a la hora de coordinar los esfuerzos que hay que hacer para luchar contra este fenómeno de la delincuencia y de la criminalidad. Efectivamente, se han creado algunas plazas más, se ha reconvertido un juzgado, concretamente el juzgado número 2 de menores, porque estaba hiperdotada, podemos decir, sobraba prácticamente, por decirlo más en paladín, sobraba un juzgado, y ese se reconvirtió en el juzgado de lo penal número 6, precisamente para enjuiciar las causas que llevan aparejada una pena menor de violencia de género. En este caso, señor Sánchez Zamorano, la justicia se mueve, no es algo quieto, y con todo lo que acabamos de comentar en sus 5 escasos años, su primer mandato más este segundo que está afrontando, parece que no es algo tan quieto como a veces se percibe por parte de la ciudadanía, ¿no? Bueno, la percepción, la justicia es lenta. Hay muchas cosas lentas también en otras instituciones. Tampoco es patrimonio la lentitud de nuestro país. En otros países también tiene o adolece de cierta lentitud, pero no debe de ser tan lenta, porque además una justicia lenta o tardía, como se suele decir, no es justicia. Cuando viene tarde o se te da tarde la razón, a veces ya no sirve de nada que se te dé la razón, ¿no? La justicia se mueve, se han hecho esfuerzos por parte, el principal esfuerzo de los profesionales que estamos dentro de la Administración de Justicia, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios. La Administración prestacional está sensibilizada con el problema también de la Administración de Justicia, la que nos presta el material, el equipo humano y el equipo de funcionarios y los medios materiales, pero aún queda mucho camino, sobre todo en el aspecto digital y en el aspecto de la informática. Aún el expediente digital está todavía, hay mucho camino por recorrer, así que como en el ámbito civil, de la jurisdicción civil, está muy avanzado. En la penal, el expediente judicial todavía prácticamente es inexistente. Se está avanzando en muchas parcelas, en muchas facetas. Hace falta, y esto lo ha puesto ya de manifiesto esta situación de crisis que hemos vivido con la pandemia, el tema de trabajar a distancia, el trabajo a distancia, el teletrabajo, ¿no? La justicia en eso está todavía en ciernes. Hace falta caminar mucho más para poder llegar a, verdaderamente, como en otros sectores, a poder trabajar fuera de casa en situaciones que yo tampoco soy partidario de que todo se haga fuera de casa, porque entonces, bueno, cerramos la ciudad de la justicia, lo cerramos todo, y bueno, no, la relación interpersonal no se puede perder. Yo lo he hecho ya también en falta, porque la firma digital sí que la tenemos establecida. Yo llevo ya firmando digitalmente los documentos judiciales desde hace 8 o 10 años, y a veces pasan los días y no veo a mis funcionarios. Tampoco eso es bueno. Yo creo que le quitamos a la vida el 50 o el 60%. Exactamente. Le iba a preguntar, todos esos logros, o de alguna manera el haber estado en el puesto que usted ocupa durante estos años, que le ha permitido ser testigo de todos esos acontecimientos y todas esas nuevas realidades que hoy pues se pueden disfrutar por parte de los ciudadanos, con una ciudad de la justicia que creo que era necesaria. Sí, totalmente. Una ciudad de la justicia, a mí particularmente me gusta mucho el edificio. El edificio tiene vocación de futuro, porque son 53.000, creo, metros cuadrados, y hay muchas zonas todavía diáfanas, o sea, que permite absorber órganos, crear la creación de nuevos órganos, con lo cual y el edificio yo creo que es cómodo, tiene también sus defectos, pero el edificio en general es un grandísimo edificio judicial.
Y en estos 3 años y algo que le quedan a usted de su segundo mandato... 4 años y pico. 4 y pico. Sí. Mucho ánimo. Si Dios nos todavía. da salud. Si Dios Sí, nos da salud. seguro que sí. Sí. ¿Cuáles son los retos que le queda que afrontar? Bueno, un poco ir en la misma línea de lo que ya hemos hecho, es decir, por esos mismos sendas, por esos mismos caminos. Hay que avanzar mucho porque los juzgados están sobrecargados de asuntos en general, hay jurisdicciones muy sobrecargadas. Hacen falta reformas en las leyes procesales, concretamente en la ley de enjuiciamiento criminal, que nos estamos barajando con una ley decimonónica del siglo XIX, parcheada y adaptada a los principios constitucionales, pero no deja de ser una ley obsoleta. Hay que incidir mucho en el tema de la mediación extrajudicial y de la mediación intrajudicial, es decir, hacer partícipe a los propios ciudadanos en la solución de sus conflictos, puesto que siempre la solución que los mismos ciudadanos puedan ofrecer es mucho mejor. Por tanto, hay que volcar los esfuerzos en la mediación. Pusimos en marcha en el año 2017 un protocolo de mediación. Está funcionando muy lentamente, porque hay que cambiar muchas mentalidades, tanto de las personas que estamos dentro de la Administración de Justicia, de los jueces, de los magistrados, de los fiscales, de los letrados de la Administración de Justicia, como de las personas, principalmente de los abogados y del ciudadano en general. Eso o la frase, nos vemos en el juzgado, esa frase, por desgracia, un poco casi de la España profunda, todavía late en el subconsciente o en el consciente de los ciudadanos. Sí, porque todavía, digamos, hay como cierto miedo, ¿no?, a hablar de la justicia. Parece como algo... Bueno, no miedo, en definitiva, yo creo que la justicia hay que verla, bueno, con miedo para el que haya quebrantado la norma o infringido, pero yo creo que con esperanza para el que, viéndose atropellado en sus derechos, bien por un particular o bien por las propias instituciones o el Estado, tenga un recurso, tenga un último recurso, pero que siempre sea el último recurso para que se le defiendan en sus derechos. Es decir, lo que llamamos los juristas la tutela judicial efectiva que dispensan los jueces y magistrados. Unos jueces y magistrados que son independientes. Insisto en lo de independientes. Con el conocimiento que le da, bueno, pues su experiencia profesional en el mundo de la justicia y como presidente del máximo órgano aquí en nuestra provincia, como es la Audiencia Provincial, en Córdoba y provincia podríamos establecer, digamos, cuáles son los delitos que son más objeto de la administración. No tienen una ubicación concreta, quizás en las zonas rurales, aunque hoy ya hablar de zonas rurales con las comunicaciones ya es casi un poco, es un mito, es casi mítico, ¿no? Pero sí, todavía, bueno, en las zonas más rurales, en la época de recolección, pienso por ejemplo en el sur, la recolección de la aceituna, hay robos en instalaciones agrícolas, robos de cosecha, robos de... abundan robos, aunque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los últimos años han establecido mecanismos de control muy válidos para evitar y prevenir ese tipo de ataques contra la propiedad. Pero no hay, podemos decir, el delito de violencia de género, pues se produce en cualquier lado, en la ciudad, en los pueblos, el tráfico de estupefacientes, lo mismo, delitos contra la libertad sexual en cualquier lugar. Y no hay tampoco un delito estrella concretamente, aunque sí desde el punto de vista de la sensibilidad social hay determinados delitos, como pueden ser contra la libertad sexual o delitos de violencia de género, que son más sensibles a la opinión pública, pero no hay concretamente un especial hecho criminógeno que destacar de un lugar a otro. Y en conjunto, digamos, aunque sea hablar un poco de una manera muy genérica y quizás no exacta, la provincia de Córdoba es una provincia relativamente tranquila, entre comillas. Sí, yo creo que es tranquila en todos los aspectos. Desde el punto de vista judicial, pues no es una ciudad, no es una provincia de costa, donde, bueno, siempre hay, por ejemplo, pienso en Cádiz, o vamos a pensar en Algeciras, donde hay mucho tráfico de estupefacientes, donde hay mucho trasiego de gente, donde hay determinados delitos, ¿no? Estafas mucho más inmobiliarias, mucho más frecuentes que los que se puedan producir en zonas de interior. Pero dentro del interior, Córdoba capital es una ciudad relativamente tranquila y la provincia, pues, mucho más.
Señor Sánchez Zamorano, ¿le importa que cambiemos de tercio? No, Nunca mejor dicho. En absoluto, estamos hartos de hablar de cosas judiciales. Exactamente, yo creo que siempre viene bien usted da para alguna nota. Usted da para hablar de muchas más cosas, porque aparte de jurista, usted es escritor con especial dedicación y vocación por la poesía, ¿no? También académico. Sí. No estamos acostumbrados quizá a ver a un señor magistrado, que se supone un señor muy estirado, muy lejano, muy serio, y que además en su caso escriba poesía. Bueno, escribo poesía como escribo narrativa, tengo publicado quizás más narrativa que poesía, ¿no? Mi última obra era poesía, y ahora en la pandemia también estoy liado con otro poemario, ¿no? Con otro poemario. Bueno, quizás la soledad y el contraste de esa angustia que nos ha provocado todos recluidos en casa. Yo creo que ese contraste nos ha invitado a hacernos una llamada a nuestro interior y a reflexionar, ¿no? Pero bueno, y la poesía siempre es muy reflexiva. Es el lenguaje quizás más crítico, hay que decir en poco mucho, sugerir más de lo que incluso se dice y sobre todo conmover al lector. Pero bueno, yo no tengo una especial predilección por la poesía. Bueno, Aristóteles decía que a los géneros literarios se llega a través de la poesía. Quizás yo creo que todo, prácticamente, quien no ha escrito, o cuando tenía novia, en aquella época en que se escribían cartas a la novia, algún poema en las cartas, pero bueno, la poesía es como otro género cualquiera, y me siento cómodo en cualquiera, el problema en cualquiera de los géneros. El problema es que, bueno, que hay que tener ese tiempo que ahora, por ejemplo, he aprovechado con la pandemia para escribir. Pero hay siempre una conexión entre el mundo jurídico y el mundo literario. Yo creo que está muy conectado. ¿Cuántas veces, y lo digo del mundo del séptimo arte, del cine, cuántas veces las tramas narrativas de unas novelas o de una novela es el escenario de un juicio o es un caso judicial? O sea que están muy conectados, porque además por los despachos de los jueces, más concretamente por la sala de justicia, pasan las miserias humanas, pasan los anhelos de los seres humanos, las tragedias. Es decir, yo creo que puede servir de fuente también de inspiración. Eso iba a decir, es una fuente continua de inspiración, ¿no? Pero imagino que tanto para el drama, para la comedia... Sí, para todo, ¿no? Para todo, porque en las sedes judiciales y en los juicios se ve de todo. O sea, de vez en cuando salta una libreta y en la seriedad de un caso o en la tragedia de un caso puede surgir también una cosa curiosa o una cosa que invite un poco a la... Pues no digo a la risa, ¿no? Porque no, pero bueno, al desenfado, ¿no? Y de todo lo que usted escribe, tanto en poesía como en prosa, ¿está muy presente en el mundo de la justicia o escribe de cosas muy distintas? No, de cosas muy distintas. En algunos casos sí, pero no, concretamente no tiene nada que ver. Otra cosa es que a ti te inspire eso, o que te inspire algunas cosas, y otra cosa es que traslade. De hecho, en algunos relatos, también tengo relatos cortos, en relatos cortos sí he trasladado algún tema judicial, y en una de las novelas también algún tema judicial, pero tangencial, no el tema central ni de la obra, ni de la novela, ni del relato. ¿Hay más peso para la tragedia o no necesariamente en el mundo de la administración de justicia que de comedia? No necesariamente. En la justicia hay comedia y hay tragedia. Solo basta ver a los clásicos, ¿no? Cuando han tratado el tema judicial, ¿no? Y además el tema judicial, Shakespeare en Enrique VI, la segunda parte es un tema judicial, ¿no? Flaubert también trataba los temas judiciales. Autores modernos de la literatura actual pues también tratan temas judiciales. Es recurrente, ¿no? Porque bueno, todos estamos un poco implicados en esto de la justicia, y sobre todo el término de la justicia. ¿Es justo? No es justo, aunque nada tiene que ver justicia con derecho. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Y los temas que predominan cuando se pone a escribir poesía el señor presidente de la Audiencia Provincial? De todo. Bueno, de temas, mucho, fundamentalmente naturaleza. Y últimamente he hecho una incursión en mi último poemario era naturaleza, mitología y el tema amoroso. El amor. Y ahora en este tema, anuncio ya algo, pues también va un poco por esa línea, pero sobre todo, quizás porque como hemos estado recluidos, va un poco pensado en el tema también de los sentimientos, del amor, pero en la libertad de la naturaleza y la libertad del paisaje.
Tiene usted toda la libertad para hablar de su próximo libro, como No, aquel escritor sí, famoso es que he venido a hablar. Tiene usted la oportunidad hoy de hablar. no he venido a hablar de mi libro, ¿no? He dado simplemente una pincelada. Si usted pudiese dedicarse completamente porque pudiera, digamos, ganarse la vida también honradamente con la literatura, ¿o no se concibe sin ejercer Bueno, yo la es que justicia? desde los 25 años soy juez. Y bueno, toda mi vida lo que estaba estudiando, esforzándome, porque estas oposiciones son unas oposiciones duras. Tuve suerte, la saqué pronto, y bueno, los primeros años pues fueron... Y luego he estado muy metido en mi profesión, ¿no? He sido muy de la profesión. Y los ratos libres es cuando, bueno, he hecho incursiones en la literatura, ¿no? Vivir de la literatura, como vivir de la arte, vivir de la pintura, o es muy complicado, es muy difícil, porque vivimos en un país que no se valora suficientemente la cultura. Yo creo que es patrimonio ya incluso de Occidente en general, ¿no? Pero bueno, vivir de la cultura, vivir de la pintura, de la música, es complicado. Pero en este país hay algo que se valore, ¿de verdad? Bueno, no se valora debidamente y suficientemente determinadas cosas, pero bueno, siempre hay gente que valora, y hay que quedarse con lo bueno, es decir, con la gente que sabe apreciar el arte y que sabe apreciar lo bueno. No podamos pretender que en la lectura o en la recitación de un poemario o de un poema haya un salón cargado de gente, ni que la gente lea muchas novelas. Hoy estamos en la sociedad de lo fácil, de lo rápido, del internet, de que rápidamente llega, porque la lectura implica una complicidad, un reposo, es un acto placentero el leer, de estar delante de un libro en silencio y estar peleándote con el libro, porque en definitiva tienes que tener una atención, volcar los sentidos en lo que el autor o en el mensaje que el autor del libro te quiere dar, ¿no? Sin embargo, cuando pones la televisión y te sientas cómodamente en el sofá, pues te lo dan todo como hecho, como mascado, ¿no? Entonces, hay poco de participación por parte del espectador. Sin embargo, en el espectador literario o en el espectador cultural, el que contempla un cuadro, ahí hay una complicidad y hay un esfuerzo. Un esfuerzo en el mejor sentido de la palabra. No digo que ver un cuadro es un esfuerzo, pero hay que verlo con mucho sentido y con todo los recursos que tiene cada ser humano a la hora de interpretar una obra. Compartimos el gusto por las letras. Ya veo. Tanto la prosa como el verso. No sé si le pasa a usted, ¿no le da cierto pudor, incluso rubor, escribir más poesía que escribir en prosa? Quizá la poesía dé un poco más, sí, es verdad, un poco de rubor, ¿no? No sé, creo que era Mario Benedetti, que decía que la poesía es el género de la sinceridad última e irreversible. Es decir, como que se desnuda el autor en los versos que escribe. Pero la poesía, como todo, no deja de ser cierta ficción o evocación de lo que has vivido, de lo que has pasado o incluso de lo que has podido soñar o de lo que has soñado. Es decir, tampoco es, a no ser que sea algo autobiográfico, no tiene por qué verse desde ese prisma. Hombre, en cada obra, en cada novela, en cada poemario hay mucho del autor. Unas veces más perdido y otras veces menos o más evidente, pero tampoco se trata de tener tanto pudor. Yo creo que ser más naturales, como todo en la vida, ¿no? Sí, pero se queda uno ahí justamente desnudo delante de los demás. Sí, da a veces esa sensación. Por eso a veces no todos queremos compartir lo que escribimos cuando escribimos poesía, aunque bueno, nos inviten a ello. Desde luego, pero bueno, ya cuando te acostumbras un poco, pues bueno, te lanzas y eso, bueno, ahí va eso, ¿no? Para el que lo quiera ver, lo quiera leer, para el que lo quiera entender, lo quiera interpretar. La poesía es muy interpretable. Eso pasa como la pintura. Cada uno, tú observas un cuadro y ves una cosa, otro lo observa y ve otra distinta. Es como el paisaje también, cada uno lo interpreta y lo ve de la forma que quiere, ¿no? Desde la subjetividad. El arte, como todo, como la literatura, como la poesía, es subjetivo. Antes hablaba usted efectivamente de que le inspira mucho la naturaleza. Los cazadores son amantes de la naturaleza, ¿no?
Pues sí, yo creo que es totalmente compatible. Yo he sido, de toda la vida he tenido animales, y perros, y he sido un gran amante de la naturaleza, de los animales. Cada vez cazo menos, soy cazador, de caza menor. No, la caza mayor no la he practicado. Yo digo vulgarmente, como dice la gente del sur, soy cazador de escopeta y perro. Es decir, de mochila y de pantalón de pana y dándole a los pies detrás de las perdices. Y eso es complicado, requiere mucho esfuerzo. A veces se te sale el alma por la boca cuando tienes que serenarte y apuntar, porque ya el pulso te falla del esfuerzo que estás haciendo caminando. Ese es el tipo de caza que a mí me gusta. Pero la caza, como los toros, sí, están ahora en el punto de mira, ¿no?, de mucha gente, porque, bueno, las sensibilidades efectivamente pueden cambiar con el tiempo. Pero sin embargo a mí no me gusta que desde las esferas de las instituciones o desde el poder se cambien las sensibilidades. Las sensibilidades cambian como las costumbres, cuando se toman una costumbre o cuando cae una costumbre, o cuando ya no se usa algo, ¿no? Es decir, los toros morirán cuando la gente deje de acudir a la plaza de toros, pero no es bueno que por decreto mueran los toros. Lo mismo que la caza morirá cuando no haya cazadores, cuando nadie... Yo lo de los toros pongo siempre el ejemplo. Ignacio Sánchez Mejía, torero, fue el que convoca a la generación del 27 y el que costea y paga el Ateneo de Sevilla los gastos de manutención, de estancia de todos los poetas del 27 cuando están allí. Entonces, ¿qué más sensibilidad, o qué sensibilidad, por ejemplo, que la de García Lorca, cuando en sus poemas refleja el mundo del toro, la tragedia del toro, pero con esa belleza con que él la hace? Entonces, eso de la sensibilidad, bueno, pues la sensibilidad puede cambiar también, y a uno le puede repugnar cosas, porque ver o examinar el pasado con ojos del presente, yo creo que es el ejercicio más absurdo que pueda existir. Cuando había esclavitud, la esclavitud es mala, todo el mundo. Claro, ¿quién va a hablar? Pero en la época de la esclavitud, bueno, existió la esclavitud. Entonces, ver ahora y examinar todo lo malo, porque la esclavitud es malo, como las guerras son malas, pero examinarla desde este presente, yo creo que conduce a veces a resultados un poco absurdos. Señoría, ¿me va a permitir que le diga una cosa? Si le gustan a usted los toros y además es cazador, está usted en el punto de mira, nunca mejor dicho. Los toros no soy aficionado a la fiesta, no. Me gusta la plasticidad, pero no los entiendo. La caza sí, pero los toros no. Lo de conectar la caza con los toros es porque la caza no deja de ser también un arte. Ortega y Gasset, el filósofo, que no era cazador, y lo recomiendo para el que tenga sensibilidad por los animales, que lea el prólogo a 20 años de Montería del Conde de Lleves. Es una auténtica obra de arte hecha sobre la caza por una persona que no es cazador, como era Ortega y Gasset, que de cazador no tenía nada. De momento, permítame la broma, no le han recusado por ser cazador nunca, ¿no? No. Bien, es verdad, bueno, que desvelar una afición o desvelar, hasta ahí ya podíamos llegar. Y siempre me viene esto a colación con el tema de los jueces de hablar en público. Los jueces debemos de ser reservados, efectivamente, por eso que apunta de que, bueno, podemos posicionarnos ideológicamente sobre determinadas cuestiones. Hombre, no esta, porque todo eso es una cuestión genérica, ¿no? Y que podrían recusarse. Yo tomo partido por algo, no debe de tomar partido. Desde luego, cada juez tiene su ideología, porque antes que juez es una persona, pero el juez está vinculado por la ley. Otra cosa es que la interpretación de la ley, pues bueno, unos la puedan filtrar o pueden hacer un filtro mucho más pulcro de su ideología y otros pues no tanto, pero estoy convencido que la totalidad de los jueces españoles, cuando dictan sentencias, son independientes y no tienen nada más que, delante no tienen nada más que la ley, el imperio de la ley y la interpretación de la ley, que eso sí, como jueces nos corresponde dentro de los márgenes, que el legislador, unas veces para bien y otras para mal, porque a veces las malas redacciones dan lugar a muchas interpretaciones y por las malas redacciones de la ley hay muchísimos pleitos. Cuando una ley es buena, ya deja de haber pleitos. Cuando, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal o la ley de arrendamientos se modificó y se hizo en condiciones, dejó de haber pleitos sobre... Pero bueno, también los abogados tienen también que vivir, ¿no?, de interpretaciones, de leyes que no están nada claras. Escribir textos legales es también difícil.
Yo coincido con usted plenamente, es importante saber redactar. Sí, lo ideal sería ser Cervantes escribiendo y ser el mejor jurista manejando las leyes, ¿no?, y escribiendo las sentencias. Es difícil, a veces hay sentencias ininteligibles. Yo me esfuerzo personalmente, y lo transmito también a mis compañeros, de que, bueno, nosotros no estamos para hacer tesis doctorales sobre un caso judicial, sino estamos para dar unas respuestas claras, precisas, fundamentadas, por supuesto, pero inteligibles, que se entiendan. A veces hay resoluciones ininteligibles. Ahora se habla incluso del juez, el juez divulgador, que es el juez encargado de explicarle a la opinión pública, que no es el propio juez que ha dictado la sentencia, sino otro diferente, para que la opinión pública, esto sería importante, entienda muchas veces las sentencias, porque a veces no se entiende. Una, por la mala información que se da, otra ya menos, porque los periodistas están muy especializados. Yo estoy muy contento con todos los periodistas que hacen tribunales, a veces porque puedan dar, y no es el caso, noticias erróneas. Por ejemplo, si dice, bueno, ha entrado un individuo en la cárcel por robarle a una persona 3 euros. Bueno, si tú omites que ha entrado en la cárcel porque le puso una navaja en el cuello para que le diera los 3 euros, la cosa cambia mucho, ¿no? No es lo mismo sustraerle surrepticiamente del bolsillo 3 euros que no a punta de navaja, ¿no? Quiero decir... Hay que dar toda la información. Hay que dar toda la información y darla de un modo correcto. Y veraz. Y veraz. Bueno, y objetivo, por supuesto, posible. Por supuesto. Sí, porque la opinión pública y la gente lo que quiere es oír la verdad. Luego vienen las interpretaciones, pero vivimos en un mundo, en una sociedad occidental, en el que se utiliza mucho la mentira, las medias verdades, y no es bueno, no es bueno. La sinceridad es lo mejor, ¿no? Le iba a preguntar algo que quizás todos no hemos podido preguntar. Aunque cuando un juez dicta sentencia, se supone que ya ha valorado todos los elementos que tiene en su poder, que ha escuchado a las partes, etcétera, etcétera, en base a todo eso dicta una sentencia. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que haya dictado una sentencia y que luego se haya ido a su casa o que al tiempo le hayan surgido dudas? ¿Si erró o acertó? Normalmente, yo he sido siempre, prácticamente desde que ingresé en la carrera judicial, juez de lo penal, juez en contacto con asuntos penales. De hecho, incluso fui 14 años profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho, profesor asociado, ¿no? Entonces, en el Derecho Penal hay una situación ventajosa, y es que ese principio, ese latinajo que usamos los juristas, indubio pro reo. Uno quiere dormir tranquilo, y a la más mínima y fundada duda es mejor, hay que absolver, no es que es mejor, es que hay que absolver, porque el principio de presunción de inocencia así lo indica, y porque mejor es que esté en libertad un culpable que no privado de libertad un inocente. Y la conciencia tiene que dormir tranquila. Cuando se tiene conciencia, ¿no? Bueno, los jueces tienen todo. Digo, no lo digo por su profesión, digo todas en conjunto. Bueno, y por supuesto. Que hoy en día quizás la conciencia está un poco adormecida en algunos valor casos. A la baja. Sí. Pues, señor Sánchez Zamorano, ha sido una alegría tenerle por aquí, que los ciudadanos sepan que la justicia es accesible, que está compuesta por hombres y mujeres como usted, que son personas cercanas, que viven el día a día, que tienen los pies en el suelo y con los que se puede hablar, dialogar, incluso de poesía, de caza o de toros. Le agradecemos enormemente que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. El agradecimiento, ya digo, viene también de mi parte por haberme dado la oportunidad, en nombre de la familia judicial cordobesa, de estar aquí con vosotros, departiendo y charlando en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy con el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Confiamos y esperemos que haya sido de su interés, que hayan comprendido que la justicia no es tan lejana como a veces lo parece, sino que la tenemos, digamos, muy cerca, con personas que sienten, que viven como todos y que solo intentan, pues, como todos hacemos, lo mejor posible su trabajo y servir a la sociedad de la manera para la que se han formado. Y no lo olviden, sean felices.